Hola, ¿qué tal? Ya estamos compartiendo con ustedes este campus USACH de día jueves, como siempre, con los temas de contingencia, acompañados además de nuestros académicos y académicas de la Universidad de Santiago, enfocándonos en cada uno de estos temas y, como siempre, dándoles a diferentes ópticas para ir siguiendo cada uno de esos tópicos que están marcando obviamente la pauta. Nos escuchan por la 94.5 en FM, también nos ven en nuestro canal de YouTube y también aquellos que están en YouTube están observando ya a Marcela Vera, a Mario Sobarzo y a Rodrigo Martín, que ya están conectados con nosotros para empezar a tratar los distintos temas que hemos propuesto para el día de hoy. Lo primero, ¿cómo están los tres? ¿Cómo han seguido también estas lluvias que por fin llegaron pero duraron poquito? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, Marcio. Hola, Mario. Hola, ¿qué tal, Rodrigo, Mario, equipo? Yo muy feliz con la lluvia, me Sí, fascina Hola la Rodrigo, lluvia, hola los Marce. truenos, los Sí, relámpagos, es una maravilla. Sí, se echaba de menos. Sí. Mario, ¿algo querías también ahí aportar? No sé si me escucha Mario ahí. Vamos a No, ver, creo que durante ya la sí, conversación se propiamente escucha, tal. se Ahí sí, escucha un poquito más la sí. señal. Ahí para que le subas un poquito también el volumen. Oigan, varios temas que queremos ir abordando el día de hoy, que ya lo decíamos, han estado marcando de alguna manera la pauta. Y sin duda, la elección que vamos a tener el día sábado dentro de Unidad Constituyente, donde van a estar ahí midiendo fuerzas Mm. Paula Narváez, Yasna Proboste y también Carlos Maldonado. Va a ser importante a la hora de no solamente saber quién va a ser el abanderado de esta coalición, sino que además cuántos van a participar. Inmediatamente van a venir las comparaciones con la primaria que se hizo por parte de Chile Vamos y también de Apruebo Dignidad. También de qué manera ese electorado va a estar tomando en cuenta las posturas que han manifestado en los diferentes debates cada uno de los postulantes. Y bueno, ya se va a ir armando más el naipe de la presidencial con miras a fin de año. Les dejo ahí abierta la puerta entonces para empezar a conversar sobre este tema, Mario. Empecemos contigo. ¿Cómo ha seguido, primero que todo, las diferentes apariciones que han tenido en debates, en medios de prensa, los Mm. abanderados de estos partidos y de esta coalición? Y además el elemento no menor de la participación el próximo sábado, donde por lo menos, al menos en las proyecciones, no debiese llover el día sábado, pero Mm. de todas maneras es complicado el poder aventurarse. Ujú. Sí, bueno, llama la atención, ¿no? Que el principal tema de la elección del día sábado sea justamente la cantidad de participación que van a Mm. tener, más allá de quién gane incluso, es como la temática y que todos los analistas incluso han instalado que si llega a haber menos de medio millón de personas participando es una catástrofe, un fracaso electoral profundo. Eso ya en sí mismo da cuenta, ¿no? Del tipo de elección de que estamos hablando, porque lo normal es que en una elección debiéramos estar preocupados por quién lo gane, no tanto por los votos que se sumen en el total de la elección, sino que más bien quién es el que va a ser la ganadora o el ganador. Ujú. Entonces ahí hay una cuestión que ya es llamativa de esta elección del día sábado. En segundo lugar, creo que de todas maneras es bastante improbable, ¿no? Que pueda perder Yasna Proboste Mm. por masa electoral de la democracia cristiana, por las capacidades de movilización Sí, de alcaldes, de gobernadores, etcétera, que tienen ellos respecto de las otras fuerzas políticas, ¿no? la El maquinaria Partido Radical electoral, en ¿no? alguna medida es una Mm. especie de vagón de cola dentro de Mm. claro, la maquinaria electoral es extraordinaria en la democracia cristiana versus los otros partidos, por lo tanto, la verdad es que es poco probable que haya una situación en la cual Yasna Proboste tenga que correr riesgo. Sin embargo, como digo, lo interesante es la cantidad de población que pueda ir a votar y especialmente también hay una cuestión también que hay que decir que no son comparables las dos primarias, la primaria que ocurrió Claro, hace un par de semanas atrás, un mes y algo más atrás, sí. versus esta, porque además la cantidad de salones de salas de votación no son las mismas, porque además es una primaria que no está siendo hecha por el servicio electoral, o sea, hay una serie de factores Sí. ahí que inciden directamente en el hecho de cómo esta primaria va a funcionar. Ahora, sumado y ampliando un poco el espectro de lo que es la discusión con respecto a la primaria, hay una cuestión que también es compleja porque pareciera que va a ser difícil que haya un candidato más a la izquierda de Boric o de la misma elección de este Ujú. sábado, porque ¿cómo se llama? A uno de los candidatos que iba, a Artés, le quitaron 2.000 votos, le avisaron hace menos de una semana atrás Mm. que habían sido sacados 2.000 votos de lo que era de UPA, Upa. y hoy día no tiene muchas opciones, salvo que logre juntar 4.000 firmas en menos de 5 días, que son los que van quedando antes del cierre de la elección. Por lo tanto, está bastante difícil. Y por supuesto, los candidatos de la lista del pueblo, donde es que se pusieron 3 candidatos, se Ujú. bajó justamente a Cristian Ah, ahí Cueva, está en
Pueblo. da cuenta, ¿no?, de una crisis un poquito más amplia dentro de la misma lista del pueblo, que no pareciera que vaya a tener una alternativa política más a la izquierda. Así que ahí hay un escenario muy interesante respecto de lo que se nos viene en noviembre. Sin izquierda, ¿qué va a ocurrir justamente con esos votantes, más en un escenario de votación obligatoria, como se supone que va a ser la de las próximas elecciones, si que llega a aprobar el cambio electoral ahora? Así que, bueno, ahí hay varios factores que uno podría ponerle ojo respecto de las elecciones de este día viernes, que son más allá de la pura elección del candidato o candidata que vaya a salir, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con cómo esta coalición se perfila respecto a sus alianzas, respecto de sus conflictos electorales, etcétera. Especialmente por un tema que vamos a ver más adelante, que también es cómo votaron ayer en la Convención Constituyente integrantes del Frente Amplio, que da cuenta, ¿no?, de que pareciera que estas troicas, estas alianzas que se configuraron en la época de la concertación, pareciera que no se han ido y siguen vigentes. Así que ahí hay cuestiones bien interesantes, como digo, de mirar, y especialmente, como digo, más allá de simplemente la unidad constituyente, lo que ocurre en los alrededores de ellos. Marcela, también cómo ha ido siguiendo el tema de unidad constituyente. Ya lo decía Mario, el debate por fuera de quienes representan tal vez esos partidos ha estado más centrado en el tema de cuántos van a ir a votar, la participación, más que tal vez temas más de contenido de fondo. Me interesa también saber cómo lo has estado siguiendo tú y quedando tan pocos días para que ya se realice entonces esta consulta. Bueno, también diferenciarlo de lo que fue la primaria que se desarrolló hace algunas semanas atrás. Sí, bueno, esta primaria se confronta con las primarias que hubo hace poco, en el hecho de que muy seguramente, por ejemplo, Paula Narváez va a perder presencia con la alternativa que ocurre con el caso de Boric. Y por tanto, en la última semana uno podría observar que Paula Narváez interpelaba con mucho más dureza de lo que había hecho anteriormente a Gabriel Boric, incluso diciéndole que había una serie de acuerdos que habían tomado y que él estaba incumpliendo y que por tanto no era un sujeto que podría caracterizar un proceso de gobernabilidad. Entonces ahí uno puede observar que Paula Narváez está tomando distancia de Gabriel Boric precisamente para intentar posicionarse en este escenario de esta primaria interna, de manera de construir un polo al cual ir que sea diferente al de Jasna Proboste. Yo coincido con Mario en el hecho de que a mí me parece que la democracia cristiana tiene una capacidad que fue muy, digamos, demostrada con la elección de Orrego, en términos de poder movilizar una estructura partidaria que permita articular, ¿cierto?, una carrera presidencial en este caso. Y por tanto ahí vamos a ver una tendencia, yo diría, mucho más mayoritaria en apoyo a Jasna Proboste que a las otras candidaturas. Otro hecho que me gustaría comentar de lo que planteaba Mario es el tema de la oferta política. Yo sí creo que aquí hay una ausencia de oferta política en esta elección muy contraria con los requerimientos que hoy día la sociedad chilena presenta. Entonces, si uno analiza sus posturas, ideas de por ejemplo, los programas de gobierno que he estado mirando, uno se encuentra con demasiadas similitudes, muy pocas medidas que permitan generar procesos de transformación en cualquier ámbito, ya sea la cultura, la educación, los parques, las áreas verdes, el diseño urbano, hasta las más complicadas y directas respecto del conflicto de intereses, como podrían ser los bienes comunes, el código de agua, ¿cierto?, o el sistema impositivo, otros. Entonces, hay una como ausencia de oferta política que permita también reflejar una salida, un camino de solución que permita al país transitar hacia un horizonte distinto. Y yo diría que ahí hay como una rigidez estructural de aquellos sectores que quizás pudieron haber planteado en esta elección profundizaciones incluso de lo que ya habían hecho, por ejemplo, en Bachelet 2, podrían perfectamente haber avanzado en una línea de profundización de esos cambios, tampoco se hizo. Y por otro lado, el Frente Amplio también, y esos sectores también han generado como un proceso, digamos, lamentablemente de
control sobre la alternativa, digamos, que uno podría definir como más hacia la izquierda. Entonces, claro, en algún momento uno podría observar los candidatos que habían en ese sector y casi todos se relacionaban con convergencia social, ya sea porque ya salieron o porque se quedaron, y entonces ahí pues las diferencias entre un candidato y otro no eran tan profundas, pero tampoco eran en profundidad la oferta política que estaban entregando, el programa, las ideas de transformación, la radicalidad de esas ideas, incluso relacionadas con aquellos elementos y demandas ciudadanas que están siendo tan claramente planteadas en distintos ámbitos. Rodrigo Martín, también tomemos ese aspecto de oferta política que tanto Mario como Marcela lo establecieron y que de alguna manera va a ser algo con lo que se va a encontrar el electorado no solamente en esta elección del día sábado, sino que también ya en la primera vuelta. Sí, mira, yo creo que el tema de la oferta política es clave, lo que decía Marcela. Pero sabes que yo siento que esta primaria, lo que tenemos ahora este fin de semana, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que lo que estamos viendo este fin de semana es básicamente una especie de acto fallido, donde tenemos gente que trató de ir a otra primaria, pero lo echaron, otros que se quedaron sentados esperando no sé cuánto rato, y otros que no Como el dio nunca. repechaje. Sí, es como una especie de verdad acto fallido. El sábado va a llover, además estaba mirando la predicción, va a llover. Ya. Hay pocos locales de votación y esta cuestión de verdad yo creo que la participación va a ser bajísima. No quiero ser un presagio medio raro, pero Mario decía 500.000, yo creo que 250.000 sería un éxito. Yo creo que va a ser efectivamente una especie de disparo en el pie. Creo que además hay una serie de predicciones de las encuestas, ¿verdad? Que obviamente las encuestas hoy en día son lo más impreciso del mundo. Dicen que si votan muy pocos tiene más posibilidades Narváez, que si votan muchos tiene más posibilidades Yana Proboste, y en algunas encuestas dan ganador a Maldonado. Entonces tenemos una cuestión así absolutamente imprecisa, pero yo diría que un tema es la irrelevancia de esta primaria, porque tal cual como decían recién, ¿verdad? Mis socios aquí, Mario y Marcela, lo que están planteando es buscar un espacio, básicamente. Esta cuestión es una negociación de estar en la papeleta de alguna manera y con una negociación que suena media triste cuando uno la ve, ¿verdad? Esto de haber tratado de estar, que lo echaron porque tenía un amigo que no era amigo mío, de ahí Claro. que no sé qué es. Todos esos enredos que simplemente están buscando ahora un acomodo para estar en la papeleta. Yo tengo la esperanza que a posterior, cuando esta cuestión se ordene, aparezcan de verdad ideas un poquito más profundas que se puedan plantear puntos de vista que no sean producto de una confrontación, de darse un codazo y tratar de ganarle el lugar al otro, que estamos en eso en estos momentos, ¿verdad? Estamos tratando todos están tratando de quedar en la papeleta al final, y poder tener una postura más clara respecto a lo que necesita el país, porque el diagnóstico, si uno miremos un poquito más atrás, ¿verdad? El 80-20, el voto para la prueba, ¿verdad? Hablaba de un país que necesita transformaciones, que está pidiéndolas a gritos, y que ahora estamos mirando un espectáculo como medio político antiguo, ¿verdad? De encontrar, de meterse en un papel, estar en un listado de ser candidato, pero que no habla de nada de lo que se estaba pidiendo antes. La esperanza que nos queda es la constitucional. Yo creo que ahí están todavía los temas, con algunos matices que vamos a conversar después, ¿verdad? Sí. Pero la constitucional es la que está llevando la bandera de lo que el país está pidiendo en estos momentos. Ahí está el tema. Yo, francamente, creo que de momento es bien irrelevante no quiero llamar a que vote menos gente, pero yo creo que es más irrelevante lo que va a pasar hoy día este sábado, digamos, en el tema de esta primaria extraña. Pero hay que ir a esas ideas más profundas. Ojalá empecemos con ese debate pronto, ojalá que los candidatos se definan y empecemos a plantear cosas más importantes para el país. Sí. A propósito de ese 80-20, del resultado que también hubo en la conformación de la Convención Constitucional, va a ser interesante también entrar en algunos temas que han estado de alguna manera marcando algunas votaciones. Por ejemplo, lo que pasó con la subcomisión de reglamento en torno al quórum, es algo que vamos a estar abordando también acá en Campus USACH, luego de la música. Vamos a ir de inmediato a escuchar lo que nos trae en la música Muse, Starlight, y ya estamos de vuelta acá.
Seguimos por la 94.5 FM y también en nuestro canal de YouTube en Campus USACH. Hoy día, día jueves, último día de Campus USACH de la semana. Recordemos que estamos en lunes, martes, miércoles y jueves. Y los jueves son de Rodrigo Martín, Mario Sobarzo y Marcela Vera, que están cada jueves con nosotros revisando estos temas de actualidad. Ya lo estábamos adelantando en el anterior bloque. No dejó de pasar o de quedar bastante en evidencia en los distintos medios de comunicación lo que ocurrió con esta subcomisión de reglamento de la convención. Se ratificó el quórum de 2/3 para normas constitucionales. También se rechazó el tema de los plebiscitos dirimentes. Debe votarse obviamente en la comisión, también en el pleno, pero algunas votaciones que se dieron y quienes votaron a muchos le llamaron la atención. Entre ellos a Marcela Vera, que nos estuvo ahí en nuestras mini reuniones de pauta vía WhatsApp comentando este tema. Y bueno, queremos también ir entrando en esa temática, Marcela. Hablemos de esta votación y particularmente la sensación que te quedó con la votación de algunos convencionales. Sí, bueno, lo primero que hay que decir que hay constituyentes que votaron ayer en contra de los plebiscitos, en contra de finalmente generar un mecanismo en donde las decisiones fueran tomadas por la ciudadanía. Aquellas decisiones que no llegaban a acuerdo en la convención misma podrían ser hipotéticamente, ¿cierto?, plebiscitadas en estos plebiscitos intermedios vinculantes, de manera de que las mismas personas puedan participar del proceso de decisión de cada uno de los ámbitos más específicos que atañen a una constitución y que son tremendamente relevantes, como lo son aquellos aspectos con el nuevo modelo de producción, el nuevo modelo económico, social, político, cultural. Que comentábamos la semana pasada a propósito de tu intervención, además, Marcela. Justamente, y eso hace entonces que en esta primera votación que existe respecto a este tema, porque como tú muy bien decías, Rodrigo, hay unas fases siguientes en las cuales se va a poder volver a reinstalar la discusión, ya sea en la comisión misma, no solo en la subcomisión y en el plenario de toda la convención. Igualmente es una decisión que en que muestra cuál es la tendencia política que ya se está gestando, que ya se está desarrollando. Y por eso es tan importante que hoy se instale una alerta respecto de esta situación, porque en términos ya más finos, más políticos, lo que está ocurriendo es que se iba a presentar una propuesta en que el quórum de votación fuera un quórum de votación que estuviera relacionado con 4/7 y no 2/3 como es el actual. Y ese porcentaje permitía que las decisiones fueran tomadas por aquellos sectores fundamentalmente independientes, escaños reservados, sectores progresistas, de forma de poder ir diseñando una constitución que estuviera a la altura con los procesos de transformación que requiere el país. No obstante, mantener los 2/3 lo que hace en la práctica es dejar a el sector socialista como aquel sector bisagra que va a tomar las decisiones finalmente. Por el nivel de cómo se están repartiendo hoy día los cupos constitucionales y cómo entonces se reparten los porcentajes, que permanezca ese quórum hace que entonces quienes sean los que toman las decisiones de qué se queda y qué pasa, qué sale, qué se aprueba y qué no, sea entonces el sector de los socialistas en la Convención Constituyente. Y eso bajo la aprobación del Frente Amplio, fundamentalmente, y de independientes no neutrales, que también participaron dentro de ese acuerdo político. Y eso es complicado en términos de, por una parte, no se está prometiendo, no se está cumpliendo lo que se promete, ¿cierto? No se está generando un horizonte de democracia política y económica en donde todos podamos participar de esas definiciones. Y por otro lado, digamos, se está haciendo nuevamente una cocina a espaldas de la ciudadanía y que da cuenta, digamos, de una traba legal que va a instalar, ¿cierto?, una continuidad al proceso neoliberal que vive nuestro país. Si nosotros no somos capaces, digamos, de generar una difusión lo suficientemente relevante de este hecho y exista una presión ciudadana que haga que ese tipo de decisiones también se transformen, como ha ocurrido, por ejemplo, con los casos de retiros de fondos de pensión.
Rodrigo Martín, ¿con qué impresión también te quedas respecto a la dinámica que se dio, particularmente en esta votación de subcomisión? Por ahí también Marcela dejaba entrever el grado de representación real que queda a propósito de la forma en que votaron también estos convencionales. Cómo queda también de alguna manera representado el mundo socialista, habiendo 2/3, o la votación por tercio, mejor dicho. Sí, bueno, lo primero es curiosa estas asociaciones, cuando uno ve quiénes votan junto a quiénes, ¿verdad? Cuando uno revisa lo que pasó de Atria votando igual que Marcelo Cubillo, y la declaración de Marcelo Cubillo que dice que efectivamente es muy bueno que se respete lo que dice la Constitución para definir la Constitución. Es como respetemos la Constitución antigua para hacer la nueva, para que sea lo más parecida a la antigua posible. La frase es bastante extraña. Y uno puede, claro, tener sus cuestionamientos de los intereses que están detrás de cada una de las personas, ¿verdad? Puede que, no sé, uno podría ser bien intencionado y estar entendiendo que existe una lógica como de respeto por normas, pero también hay intereses que están detrás, que es de mantener todo tal cual como está y no tener ahí ninguna posibilidad de modificación. Eh, bueno, hay gente que está en esto y que tiene sus objetivos bastante claros, sin decir nombres, pero sabemos quiénes son, ¿verdad? Ahora, hay cosas que habíamos planteado antes, que hemos discutido en otras ocasiones, ¿verdad? Y que se da en cierta medida como un hecho vital y esencial para el desarrollo de esta Constitución, como los plebiscitos, ¿verdad? Cuando planteamos el tema de los plebiscitos, para poder ir cerrando ciertos temas. Y esto solo quiero recordarlo, porque una estrategia que, insisto, está presente, sigue estando presente y tenemos que estar súper atentos a ella, es generar un Estado que permita tener un control a posterior de la definición de la Constitución en el plebiscito de salida. Esa estrategia que está desde cierto lado, ¿verdad? Que es generar esta percepción de inestabilidad, de imprecisión, de errores, de no sé qué, para finalmente poder tener en el momento del plebiscito de salida una especie como de palanca para poder bloquear esa aprobación. Hay un grupo ahí que está dedicado a eso, ¿verdad? Que está interesado en que esto se genere. Y los plebiscitos intermedios eran un súper buen mecanismo para poder ir instalando la percepción real del país respecto a los temas más profundos. Y puede ocurrir una aberración tan gigante que, estando de acuerdo en temas fundamentales como temas del agua, de los bienes nacionales como vinculados a la minería, de que se haya pensado de manera correcta, por otras circunstancias lleguemos a un plebiscito de salida en el cual, producto de una manipulación, se trate de bloquear. Esos mecanismos, el quórum y el plebiscito intermedio, eran formas de ir como cerrando pasos, de diciendo, ok, tenemos ciertas decisiones tomadas que están respaldadas, no vamos a confiar en un último voto que cierra todo. Y lo que se hace, en cierta medida, seguir ese juego, ¿verdad? Y decir, bueno, no lo vamos a permitir, no está este plebiscito intermedio y por lo tanto vamos a jugar todas las cartas al final. Eso es darle también por su lado a grupos que quieren manipular un poco la cosa, que quieren tener la posibilidad de matar el proceso al final. Así que hay que tener atención con eso, hay que seguir haciendo esa campaña, estar conscientes de que todas estas campañas de desprestigio, de dejar mal a la comisión y tratar de conseguir, digamos, un efecto negativo en ese sentido, están pensadas para generar a posterior un plebiscito de salida negativo. Y eso hay que estar súper atentos y estar mirándolo bien. Mario, también ahí te dejo la opción de poder ir, no sé si reforzando algunas de las ideas que ya planteaba Marcela y Rodrigo, como también ir proyectando lo que pueda ir surgiendo a propósito de estas formas de votar, la forma en que se han ido generando también estas subcomisiones y estas votaciones a las que también aludía Marcela recién, con miras a lo que va a ser esa Carta Magna, con miras a también de qué manera lo va a refrendar la propia ciudadanía, dado las dinámicas. Sí, yo quiero, bueno, de referirme a tres cosas. En primer lugar, el tema de que hay que tener en cuenta que el plebiscito de salida, como dice Rodrigo, va a ser un plebiscito bien especial porque va a ser la opción de la Constitución que nos entreguen, y si no hay instancias intermedias donde la ciudadanía haya podido participar, va a ser la decisión de un grupo político, una nueva casta política, que va a ser la que nos va a entregar un documento listo y nos va a decir, bueno, o eligen esto o volvemos a la Constitución de Pinochet. Y eso es una cuestión muy brutal, porque en el fondo alguien puede decir, oye, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo con los 2/3, no estoy de acuerdo con un montón de cuestiones operativas que van a quedar instaladas en la Constitución de ustedes, y resulta que si yo voto, estoy votando por Pinochet? O sea, yo no tengo una alternativa, ¿no? De decir,
es una cosa distinta a lo que yo estoy proponiendo o lo que me hubiera gustado tener. Entonces, ahí hay una trampa que es muy fuerte y que yo además recuerdo, porque en esa época estaba en la Universidad Católica, cuando es que se intentó cambiar en la Federación de Estudiantes, siendo Álvaro Ramis presidente de la Federación, el estatuto de la Universidad Católica. Y tú sabes que durante todo el año los gremialistas estuvieron, que hoy día son, después pasan a ser UDI, ¿no? Estuvieron todo el año boicoteando el proceso de cambio de ese estatuto. Y cuando llegó final de año y hubo que votar en el plebiscito, lo que hicieron ellos fue restarse de la votación, y como funcionaban con sistemas de quórum, lo que ocurrió es que no se dio el quórum y no se pudo cambiar el estatuto de la universidad. Bueno, creo de que hay que mirar, ¿no? Porque esta gente se forma en la Católica, se forma en el gremialismo, entonces hay que saber que ellos usan estos mecanismos, los conocen bien, los conocen al pie de la letra, la Constitución la hizo uno de sus profesores, entonces cuando es que uno ve cómo opera esto, sabe para dónde van, saben lo que están buscando. Y en último término, también con respecto a lo que decía Marcela, porque esto va a tener que ver con la reconfiguración del sistema político a posteriori, ¿no? Y lo que se está configurando, creo yo, y esto es lo que más me complica, es una especie de nueva concertación en algún punto, con el Frente Amplio como fuerza bisagra, que empieza a convertirse en una especie de apoyo a veces a posturas más de derecha que parecen que son moderadas, otras veces a posturas un poco más de izquierda, etcétera, pero empieza a convertirse en una fuerza bisagra. Y eso no es, yo creo, que para el objetivo fundamental para que nació el Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio se suponía que era una fuerza que venía a renovar la política, no para venir a convertirse en los que venían a renovar la clase política existente. Si ese es el objetivo del Frente Amplio, la verdad es que termina siendo una nueva concertación, no termina siendo una fuerza renovadora. Entonces, ahí yo creo que hay elementos bien importantes a tener en cuenta. Como digo, a mí no me gusta mucho ningún tipo de político, no solamente Atria, sino que no me gusta ningún tipo de político que venga con estos mesianismos, ¿no? Que venga a darnos la verdad, que nos venga a decir, es que yo sé mejor que ustedes lo que es lo real, o cuando es que, no sé, por los mismos economistas se instalan con esta lógica de, no, es que si ustedes hacen esto, lo que va a ocurrir es que se va a sobrecalentar la economía y va a tener resultados catastróficos. Bueno, porque sabemos de que ni la economía ni la política son ciencias exactas. Entonces, no nos vengan a decir de que en realidad ellos tienen la varita mágica con respecto a lo que va a ocurrir si es que se cambia una norma, si es que se cambia una estructura, si es que se da un 10%. Déjennos decidir a nosotros, porque la verdad es que una de las condiciones de la ciudadanía es reconocer a las personas como mayores de edad y decirles, darles la oportunidad de que tomen las decisiones políticas centrales. Si estamos siempre tutelados, sea por el que sea, aunque se diga un tutor de izquierda, sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma estructura política que hemos tenido desde el año 1973 en adelante, con unas formas de renovación de rostros, pero que siguen siendo exactamente las mismas fórmulas de funcionamiento. Así que yo por ahí iría con el tema, no creo que sea tanto el hecho de si la votación fue en específico respecto a este punto, porque además los porcentajes entre el 4/7 y el 2/3 son de un 7% de diferencia, tampoco es que sea una cuestión tan significativa, estamos hablando de un 58, un 66%, entonces hay una diferencia de 8%, 7%, es muy, muy baja, ¿no? Y además donde es que existe posibilidades de que haya gente que vote con abstención, etcétera, que no se suma. Entonces, ahí hay cuestiones que son bien, bien especiales en el sistema electoral que se está configurando hoy día en lo que es la convención constituyente, que a mí me preocupa, no me deja tranquilo. Sí. Bueno, vamos a, obviamente, seguirle la huella a lo que siga ocurriendo. Marcela, parece que quieres decir algo más. Rodrigo, sí, justamente. Sí, solo remarcar un énfasis que a mí me llamó mucho la atención la composición misma de quienes rechazaron estos mecanismos que permitían a las personas participar dentro de la toma de decisiones. Y ahí está Atria, que ha sido uno de los que ha encabezado un proceso de reflexión en torno a la Asamblea Constituyente, al poder constituyente, y de hecho su campaña fue el poder para el pueblo. Entonces, esa es la campaña que él hace, es lo que ha dicho en los canales de televisión, en la prensa durante muchos años, y a la hora de efectuar, en efecto, una decisión política a través de su voto en esa subcomisión, rechaza este tipo de mecanismos. Entonces, yo ahí sí creo que hay que hacer una reflexión sobre qué es lo que está ocurriendo con que hay ciertos sectores políticos que no tienen límite para intentar llegar a ocupar un lugar de poder, porque en definitiva lo que estamos aquí es viendo la conformación de un conglomerado y de la constitución de una nueva élite, pero está basándose
bajo este tipo de preceptos que va finalmente en contra de una coherencia política de sus propios planteamientos, de sus propias campañas políticas y de lo que la gente además ha creído y por ello lo han votado. Entonces, también ahí hay un problema respecto del cumplimiento de los mandatos que ha hecho la gente con su voto en base a la oferta política que ellos entregaron. Redes sociales estalló ayer, precisamente fue Atria una de las tendencias, y interpelaban, ¿cierto?, a este sujeto respecto de cómo no había cumplido su promesa por la cual fue electo, además de encabezar el desarrollo de un poder constituyente. Un poder constituyente precisamente habla de aquel espacio en donde la Constitución misma se dota de todo el poder originario basado en la participación ciudadana para decidir su marco legislativo. Y eso es lo que lamentablemente no se produce con este tipo de decisiones, que todavía está en un primer escalafón, pero que lamentablemente puede marcar una tendencia. Rodrigo, también ahí levantaste Solo, muy la cortito, mano. Sí, no, sí. muy cortito, solo complementando lo que decía Marcela. En ese mismo grupo de votación estaba Marcela Cubillo, que era rechazo para reformar, y después su slogan era hay que estar ahí, entre paréntesis, para controlar. Así que ella, yo diría que sí está cumpliendo el mandato que ofreció, y hay que estar claros de lo que ofreció y qué es lo que quiere hacer. Así que ojo con eso. Solo eso. Ya, vamos a la pausa y volvemos en un instante ya para nuestro último bloque. Nos vamos escuchando con Juan ahora, con Sentimiento Original. Último bloque ya de este Campus USACH de día jueves por la 94.5 FM y también con quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube. Hoy día con Mario Sobarzo, con Rodrigo Martín y Marcela Vera. Vamos a hablar de un tema que nos plantea Rodrigo Martín, pero que sufrió en carne propia Mario Sobarzo durante todo este tiempo que hemos hecho el Campus USACH telemático y que tiene que ver con las conexiones, el acceso a Internet en diferentes zonas, no solamente de la región metropolitana, sino que también del país, donde efectivamente es muy deficiente o casi nulo. En momentos en que hay muchas personas haciendo teletrabajo, donde es fundamental tener una buena conexión, que decir también de estudiantes de diferentes edades que también necesitan contar con esa conexión que sea permanente, que no tenga sobresaltos, no sea inestable. Y frente a ello es importante saber, Rodrigo, de qué manera se está abordando por parte de las autoridades esta dificultad y particularmente por lo que nos comentabas, de qué manera también desde la esfera del gobierno regional se busca soluciones. Mira, primero partir porque estamos saliendo unos días de lluvia, ¿verdad? Y cuando llueve en Santiago, ¿qué es lo que pasa, verdad? Se cortan los servicios, se cortan las calles, se corta la electricidad, hay un poquito de viento y queda un desastre. Nuestras redes en general, la infraestructura que tenemos en la ciudad de los servicios básicos, tiene unas tremendas demandas ante cualquier pequeño problemita que podamos tener. O sea, una lluvia, incluso esta lluvia que se había amenazado, ¿verdad? De 60 milímetros, que terminó siendo 17 o 20, 15, no sé, una 16, cosa. 17, por ahí estuvo. Sí, bastante menor. Igual causó conflictos, temas de corte de calle, temas de corte de electricidad. Yo estaba en clase, ¿verdad? Mis alumnos me avisaban que estaban con problemas. Entonces tenemos una precariedad, una fragilidad gigantesca que se hace muy evidente cuando hablamos de servicios básicos esenciales como electricidad, agua, ¿verdad? Pero hoy en día hay un servicio que es básico y que en el contexto en el cual estamos está un poco al nivel de un servicio básico, que es el acceso al Internet de una calidad suficiente para poder educarse y para poder trabajar, en muchos casos, para poder vincularse con trabajo, gente que hace teletrabajo. Entonces el Internet es un tema que ya no es solamente un lujito como antes de la pandemia, donde uno decía, bueno, tenemos Internet, no tenemos Internet, bueno, veamos qué pasa. Ahora es absolutamente necesario y, bueno, lo vemos, ¿verdad? Como decías tú en el caso de Mario, que ahora está con una conexión estupenda, ¿verdad? Así que estamos funcionando fantásticamente y eso es porque hay sectores de la ciudad en donde no está funcionando y, por decirlo, para darle un dato, digamos, tenemos un porcentaje son 40 y tantas comunas donde tenemos deficiencia, pero no son comunas completas, son como sectores de comunas. Hay un tema que áreas que no funcionan. En Santiago, La Pintana, Cerro Navia, Los Pejos, San Ramón, son comunas que están súper complicadas. La Pintana es probablemente la que tiene menos cobertura en estos momentos. Pero en Chile, ¿verdad? En general, bueno, cerca de Santiago tenemos Paine, ¿verdad? Que está relativamente mal también, y para el sur, olvídese, Villarrica, Ovalle, San Vicente, Chillán, con listado ahí de todas las comunas que tienen problemas en estos momentos. Pero, ¿sabes? Lo que más me preocupa de esto es que normalmente uno escucha
que no hay cobertura porque se roban los cables, ¿verdad? Que ponen los cables y se los roban. Pero hay dos razones más que también están funcionando dentro de esto. Y por una parte, la segunda que se está planteando desde las compañías que hacen el abastecimiento de red es porque no tienen clientes solventes. ¿Por qué? Nosotros tuvimos ahora durante la pandemia un tema de que se prohibió la suspensión de servicios básicos, Claro. ¿verdad? Cuando alguien no podía pagar, se le suspendían los servicios básicos y eso era un costo para las empresas. También las empresas están evaluando en estos momentos si les conviene dar una cobertura a zonas de la ciudad donde pueden no tener clientes buenos pagadores, por decirlo de esa Mm. manera. La gente que no va a poder tener la capacidad de pagarlo. Ese es un factor. Y eso es literalmente discriminación. Es una discriminación porque dicen, ok, aquí no voy a hacer negocio. Resulta que estas personas de esta zona no tienen, no sé, poder económico para pagar, listo. Entonces no nos vamos a arriesgar. No nos vamos a meter en un negocio que no es rentable. Y además, también hay temas de presencia política, cuando uno habla de lugares en donde se vota, donde se tiene más palanca, digamos, y más capacidad de presionar, como se ha hecho, por ejemplo, con la modificación de los proveedores de redes de cable, por ejemplo, los edificios, que se modificó la ley para permitir que Claro, los espacios de los edificios pudieran recibir múltiples proveedores y no exacto. estar amarrados a un proveedor, ¿verdad? Eso es un cambio legal y eso requiere palanca política para hacerlo y tenemos también zonas de la ciudad donde no existen esas capacidades y esas palancas. Entonces, si uno lo mira, uno, claro, ve el problema de una manera muy simple. Están poniendo los cables y resulta que no los ponen porque se los roban. Ya, ok. Pero en realidad el problema es un problema más bien del control que tiene una empresa y de la rentabilidad que estima respecto a ese servicio. Y como una cosa que podría entenderse, ¿verdad? Como en algún momento yo lo usé como ejemplo muchas veces, ¿verdad? Hablaba antes de la pandemia de que el Internet o el cable eran en cierta medida una especie de commodity, no era algo necesario estrictamente, pero hoy en día, Bueno. post pandemia, nos damos cuenta que efectivamente sí es necesario y estamos funcionando con una lógica de mercado 100%. Las empresas están diciendo dónde hago un buen negocio o dónde no lo hago. Bueno, es un tema que en estos momentos se está planteando y yo lo propuse porque nos han pedido desde el gobierno regional hacer un apoyo sobre este tema en relación al nuevo gobernador. El gobierno regional está preocupado un poco de hacer esto y lo que están buscando es ver mecanismos mediante los cuales se pueda gestionar, negociar o incluso presionar a las empresas para que generen estas coberturas. A mí me sorprendió en el análisis que hay un montón de empresas pequeñitas que están Sí, ofreciendo internet a escala local. claro. Hay una empresa bien interesante, por ahí las estuve mirando, una que se llama Alcom, que está en Huechuraba y ¿Ya? que opera en una lógica de mercado más pequeño. Funcionan los almacenes. Y los almacenes ofrecen y además ahí se paga el internet Ya. y operan como una cosa muy local, es como un grupo de gente. Ahora, el problema es que eso no resuelve tanto el asunto porque son básicamente empresas más pequeñas que tienen probablemente también menos Menos capacidades clientes. técnicas, demoran más, menos clientes, claro, son de una lógica, es como achicar y ofrecer dentro de las zonas el mismo modelo de mercado, pero son iniciativas más locales, interesantes de ver, para entender que no hay solo un gigantesco monopolio Sí. y que no puede aparecer nadie en contra. O sea, efectivamente pueden aparecer empresas más pequeñas que den servicios diferentes. Pero la forma de enfrentarlo probablemente va a tener que ir por otro lado. Yo creo que aquí entra un poco la discusión del acceso a bienes públicos. Y cuando hablamos de Internet, tenemos que pensar en quizás formas de generación de estrategias estatales de intervención en la ciudad a través de la distribución, por ejemplo, de Wi-Fi público en diferentes zonas. Aquí está la pregunta de dónde y cómo se va a hacer, si vamos a asociar la distribución del Internet, por ejemplo, de banda ancha Wi-Fi pública asociado a infraestructuras del Estado, estaciones de metro, terminales intermodales o asociados a equipamiento, a colegios, a jardines infantiles, ¿verdad? ¿Cómo se va a producir eso? Ese es un tema que está en discusión, que se está dando vuelta ahora, pero requiere un cambio de visión, no esperar, como siempre lo hacemos, ¿verdad?, que el mercado resuelva y lo dejamos que resuelva en la vivienda social, que resuelva en todo. Y finalmente también en esto que ya es un servicio que tiene una necesidad primaria, digamos, para trabajar y para estudiar, como decía al principio, es algo que requiere de una intervención Sí. por parte del Estado y tenemos que empezar a pensarlo de una manera distinta. Nos quedan 7 minutos ahí para repartir con Mario y con Marcela. Quiero darle la palabra a uno de los principales afectados con la conexión. Yo creo que tiene muchas cosas que decir al respecto, Mario Sobarzo. Sí, yo me quiero agarrar de cosas que dice Rodrigo, ¿no? Porque ya Jordi Borja, a propósito que estamos justamente con un arquitecto,
hace ya bastante tiempo, no más de una década. Yo recuerdo que haciendo justamente cursos hace más de 15 años que presentaba justamente un texto de Jordi Borjas donde hablaba del derecho a la ciudad, y uno de los aspectos que él remarcaba era justamente estos temas de infraestructura que dice Rodrigo, y que me parece a mí que no es justificable, justamente pensando en temas de derechos, el que alguien diga, no, es que sabes que se roban los cables, porque si fuera por eso no deberíamos darle, por ejemplo, derecho al agua a la gente, porque claro, se roban las Sí. cañerías, entonces como se roban las cañerías no hay que ponerles agua, no, una ridiculez, ¿no? No es un argumento. Y lo cual muestra, como decía justamente Rodrigo, el tema de la necesidad que tenemos de que un Estado se haga cargo de garantizar los derechos, que no sea simplemente una cuestión que lo dejamos a que el Estado tiene que cumplir, que tengan los requerimientos, que cumplan con lo que ofrecen. Eso no es suficiente, no está al alcance, porque estamos hablando de cuestiones que hoy día son necesarias para poder desarrollarse. Un estudiante hoy día que no tiene internet no tiene acceso al desarrollarse intelectualmente, culturalmente, de poder leer, de poder acceder a las clases, etcétera. O sea, es una cantidad de elementos que le estamos excluyendo, que significa que estamos creando ciudadanos de primera y segunda clase. Claro. Porque el problema, y aquí es algo interesante que decía Rodrigo, no es que esté esto radicado en las 4 comunas que votaron rechazo, que más que votaron rechazo, ¿no? Esas comunas tienen un grado de conectividad casi total, salvo los bolsones dentro de esas comunas, que son sectores populares donde tampoco llega justamente las redes. Entonces, ¿quién se hace cargo de esto? Porque sabemos que la empresa privada finalmente solo va a apostar cuando hay negocios de por medio, cuando hay riqueza de por medio, y que el Estado no puede llegar y lavarse las manos, no puede llegar y decir, no, esto no es un tema mío porque es un problema del mercado, es una relación que usted tiene con el mercado. Sin ir más lejos, justamente el ejemplo que tú ponías de mi caso, ¿no? En nuestro edificio nos ofrecieron, el edificio donde yo vivía hace poco, nos ofreció una empresa el hecho de ponernos, y lo que nos hizo hacer fue una lista de las personas que queríamos internet alámbrico, ¿no? Que estábamos dispuestos a pagar el servicio, etcétera, etcétera. Hicimos una lista, el edificio tenía casi 86 departamentos, y resulta que cerca de 30 departamentos, un tercio de ellos queríamos justamente este internet, otros tenían, y resulta que nos prometieron, nos mandaron una carta del gerente comercial de esa empresa diciéndonos que nos iban a colocar el internet, y 15 días, un mes después, nos dicen, no, saben que nos equivocamos, no hay condiciones, etcétera. Entonces, también, ¿cuáles son las condiciones en las cuales uno confía o no confía en las empresas? Porque además sabemos que las empresas son bastante febles en su palabra, las grandes empresas, ¿no? Y que no es menor que se hayan coludido. Entonces, ¿dónde es que el Estado entra? ¿Dónde el Estado se hace cargo de estas cuestiones que hoy día son consideradas, como decía antes, como partida, como derechos a la ciudad, como derechos que nosotros debiéramos tener garantizados? Por supuesto, claro, al lado de la vivienda, que tampoco es un derecho en nuestra Constitución, un derecho como este parece mucho menor, pero estamos hablando de una época y de una sociedad que al propio presidente le gusta decir cada cierto tiempo que estamos en la sociedad del conocimiento. Entonces, ¿quién se hace cargo de esto? ¿No? Esa es la gran pregunta que yo dejo planteada. ¿Quién se hace cargo de esto? Porque, bueno, qué bueno que Orrego hoy día se preocupe. Uno me acordaba, le decía a Rodrigo, que fue intendente, ¿no? ¿Por qué no se preocupó mientras era intendente? Bueno, dejémosle la pregunta planteada a Orrego, no es cosa de Rodrigo. Marcela, también aprovechamos los minutitos que nos quedan para entrar en este tema y obviamente, como lo han dejado de manifiesto Rodrigo y Mario, hace la diferencia cuando se trata de acceso al trabajo, cuando se trata de acceso al estudio, acceso al conocimiento, y nos encontraríamos ya con otra brecha más. Sí, bueno, con Rodrigo hemos hablado sobre la desigualdad en el acceso a servicios antes. Y claro, si uno mira las cifras, el 12% de las comunas hoy día en Chile tiene problemas de conectividad. Y si lo mira en términos más relacionados con una conectividad fija, ya alcanza el 43%. Entonces, es una problemática que vive en los hogares y que está latente permanentemente también en este contexto de tanta transformación tecnológica y cómo la economía se ha ido también digitalizando y cómo existen también otras posibilidades de generar teletrabajo en torno a aquello. Por tanto, que exista conectividad en una casa puede facilitar también que exista ingresos en una casa. Entonces, es un elemento que no solo permite acceder a la cultura y a la información, sino que hoy día también al trabajo. Y entonces, yo invitaría al señor Orrego a que piense un sistema mixto de licitación. Un sistema mixto de licitación que permita, por una parte, generar una licitación en donde puedan ingresar distintas empresas para generar la creación de una empresa entonces regional
que permita instalar esta conectividad, sobre todo aquellas zonas en las cuales no es, digamos, rentable para el mercado, pero es que es tremendamente necesario en términos sociales. Y ese tipo de empresas podría generar economías de escala, por tanto los costos podrían ser menores y hacerlo sustentable en el tiempo, o sea que no tampoco genere pérdidas para la región, sino que en efecto podría generar incluso ganancias en términos tanto de la educación, el acceso a la cultura, al empleo, pero también ganancias en términos de la provisión del mismo servicio, aumentando la conectividad entonces a otras zonas. Entonces yo creo que en términos de un análisis de proyectos podría ser perfectamente rentable y las empresas quisieran participar en ese tipo de licitaciones producto de que no es rentable para ellas participar a una escala menor. Bueno, sí, Rodrigo. Un datito nomás, no. Es que se nos puede venir encima una cosa más. O sea, está el tema de la déficit que tenemos de redes en general en la ciudad, pero hay que pensar que tenemos ahora en el sur de Chile Starlink, una empresa de Elon Musk que está ofreciendo internet satelital. Sí. Para allá va, Amazon va para lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener internet de otra categoría y ahí sí que vamos a estar con no un proveedor de acá, un proveedor que es internacional, mundial, probablemente más elitista, más caro y el problema se nos va a volver peor. Así que hay que estar atento a cómo evoluciona este proceso. Sí, hay que abordarlo lo antes posible, ese que parece ser el principal llamado. A los tres, Marcela, Mario, Rodrigo, como siempre, muchas gracias. Estaremos siguiendo con atención lo que siga ocurriendo en estos temas y particularmente en la consulta del sábado, porque ahí yo creo que vamos a tener harto análisis que hacer el próximo jueves. Así que los dejo como siempre invitados a que nos volvamos a juntar el día jueves de la próxima semana, agradeciéndole también a Mauricio Muñoz, a Daniel Cuevas que estuvieron ahí en la puesta al aire en audio y sonido. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias, pues. Nos vemos. Chao, Mauricio, chao, Daniel. Gracias, Rodrigo. Chao. Y bueno, así también cerramos este Campus USACH del día de hoy, agradeciendo que estén con nosotros vía YouTube y en la 94.5 FM. Y los dejamos con la música de Drake, One Dance. Hasta una próxima edición.